Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su tiempo. Vamos ya casi a comenzar nuestro evento del día de hoy. Vamos a esperar un par de minutitos para ver que más gente se una. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su tiempo. Vamos a dar un par de minutitos más para permitir que más gente se una a la sesión del día de hoy y comenzamos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nuevamente bienvenidos y muchas gracias por su tiempo. Vamos a arrancar con nuestra sesión del día de hoy. Primero que nada, bienvenidos a esta sesión. Es la última sesión que tenemos de la serie Maratón Científico, que les es llevada a ustedes, organizada principalmente por el Centro de Experiencia al Cliente, el CEC, que se encuentra en Ciudad de México de Thermo Fisher Scientific. Recordarles que el SEC es un espacio de más de 200 metros, es un espacio de laboratorio de más de 200 metros cuadrados, donde regularmente los recibimos a ustedes como nuestros clientes para que vengan a conocer nuestros productos, principalmente nuestros equipos reactivos. Y tenemos también charlas educativas que son a distancia o presencialmente. Los invitamos a que puedan venirnos a visitar. Ahorita también estamos tomando como las medidas adecuadas de sana distancia y al final de la charla les voy a compartir nada más la liga si ustedes están interesados en acompañarnos. Para aprovechar su clase del día de hoy, les recomendamos mucho que puedan conectarse directamente por un cable de red a su módem para que no tengan interferencia de red y que tengan sus bocinas o los altavoces de sus móviles encendidos para que no se pierda nada del audio. También tienen un panelito de preguntas y también tienen un panel de chat. Desgraciadamente no tienen acceso al audio, entonces no los podemos escuchar, pero si ustedes tienen alguna duda, algún comentario, pueden hacérnoslo llegar a través de estos dos controles. Y al final de la presentación también vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas para resolver todas sus dudas. ¿Me ayudas con la siguiente, Arely? Muchas gracias. Recordarles que esta serie, la anterior. Perdón. Muchas gracias. Recordarles que esta serie Maratón Científico se compuso o se compone de 6 clases, 6 sesiones. El día de hoy nos corresponde a la última sesión, que tenemos Administración de Fármacos y MDRO con mi compañera Arely Aguilar.
Recordarles también que al final de la sesión vamos a hacerles llegar la liga a las videograbaciones para que ustedes puedan repasar todo lo que obtuvimos de conocimiento en estas 6 clases. Ahora sí, la siguiente, Arely, muchas gracias. Y bueno, sin más, les presento a su profesora el día de hoy. Ella es la doctora en ciencias, Arely Aguilar. Es nuestra especialista de aplicaciones del área clínica en microbiología. Y bueno, los dejo para que puedan disfrutar su clase. Muchas gracias y adelante, Arely. Muchas gracias, Dora, por la presentación. Y como Dora comentó, yo soy especialista del área clínica de microbiología de Thermo Fisher. Nuestra base es México, Centroamérica y países del Caribe. Sin embargo, también cubrimos lo que es el área sudamericana. Y el día de hoy les voy a dar una plática de administración de fármacos y su papel en la resistencia antimicrobiana. Esta plática es meramente educacional, así que pues espero que les sirva de mucho en sus actividades. La agenda del día de hoy básicamente es una introducción muy breve. Vamos a hablar de qué son los organismos multiresistentes, cuál es la importancia de estos organismos y por qué ha aumentado la resistencia antimicrobiana, cuáles son las acciones globales que se han llevado a cabo contra la lucha de la resistencia antimicrobiana y el papel del laboratorio en esta lucha también. Cabe señalar que el laboratorio no nada más es clínico, también este es un conjunto de laboratorios también del área de veterinaria y de enseñanza y de investigación, etcétera. Entonces, sin más, voy a hablar un poco de la introducción. En la introducción solamente vamos a ver conceptos generales y nos vamos a adentrar ya más hacia los organismos multiresistentes. ¿Qué es la resistencia antimicrobiana? Pues como su nombre lo indica, son los mecanismos que adoptan los microorganismos para inhibir la acción de los antimicrobiales. Antimicrobiales ya ves antivirales, antibióticos, antiparasitarios, ya que todos los microorganismos pueden adquirir una resistencia antimicrobiana, ya sea virus, hongos, bacterias. En los últimos años ha tenido mucho impacto la resistencia antimicrobiana, ya que ha habido un aumento en ella. Y esta surge cuando los organismos generan un cambio en sus moléculas o en sus mecanismos de acción para inhibir la acción de los mismos. Los organismos multiresistentes, llámese así, a todos los hongos, virus, bacterias y parásitos que tienen resistencia a más de un antimicrobiano, más de un antibiótico, se conocen como ultrarresistentes o multiresistentes, en sus siglas en inglés como MDRO. Y debido a que, como ustedes saben, ha habido mucha selección de los organismos, pues siempre se van a morir aquellos que no tienen esta selectividad, estos mecanismos de resistencia, y van a sobrevivir y van a subsistir aquellos que tienen dos mecanismos de resistencia. En esta presentación no voy a hablar mucho de los transposones ni el pase de los genes plasmídicos, pero sépase que si ellos son capaces de pasar sus genes de resistencia de uno a otro y entonces generar supervivencia de los más fuertes, como siempre una selección. En los últimos años se ha visto un aumento radical en la resistencia antimicrobiana y en Europa se hizo un estudio hace aproximadamente 3 años, en el 2017, donde se encontró que en la mayoría de los países de allá, hasta el 50% de las bacterias aisladas clínicamente presentan resistencia al menos a un grupo de antimicrobianos. Y esto ha sido muy preocupante, obviamente, porque nos estamos quedando sin antibióticos y sin generación de nuevos fármacos contra los microorganismos multiresistentes. ¿Cuáles son las causas y por qué se está dando este aumento en la resistencia antimicrobiana? Principalmente son 3, siendo la primera la más importante, es el uso de los antimicrobiales. Tenemos una sobreprescripción de antibióticos, es decir que muchos médicos, por ejemplo, cuando se trata incluso de una infección viral, sobrescriben antibióticos si no tienen ningún efecto ahí. También hay una prescripción inadecuada del fármaco
muchos médicos hacen prescripción de antibióticos en bases empíricas, es decir, no hacen ensayos de susceptibilidad antimicrobiana, solamente utilizan los fármacos más comunes. También otro factor que aumenta el mal uso de los antimicrobiales es que el paciente no termina su tratamiento adecuadamente, y entonces eso también va a generar un aumento en los organismos que son resistentes, así como el mal uso de antibióticos en el sector veterinario. En una de las diapositivas más adelante voy a hablar un poco del área veterinaria, porque aunque parecería que no tiene impacto en este aumento en la resistencia, sí lo tiene, y lo tiene en gran medida. También la sanitización y control de infecciones, esto es más hacia lugares intrahospitalarios y ha tenido mucha connotación en los últimos meses con la pandemia de COVID, ya que muchas de las cepas resistentes generan resistencia precisamente dentro de los hospitales, y pueden irse pasando de un paciente a otro a través de los hospitales. En una de las partes de la presentación también voy a hablar un poco de lo que se ha manejado a nivel de COVID en los últimos meses y cómo eso ha hecho que se haya un gran aumento también en la resistencia antimicrobiana. Falta de higiene y pobre sanitización también de los lugares, sobre todo los hospitales y clínicas de primer alcance. Por otro lado, también una cosa que también afecta el aumento de la resistencia antimicrobiana es el desarrollo de nuevos fármacos. En los últimos años no ha habido desarrollo de nuevos fármacos. Entonces, eso hace muy preocupante también el hecho de que haya, por otro lado, un aumento en la resistencia antimicrobiana de los principales organismos que infectan a los humanos. ¿Cuáles son los microorganismos multiresistentes de importancia clínica? En esta presentación no me voy a enfocar en otros más que en las bacterias, entonces a partir de ahorita no vamos a hablar ni de hongos, y eso es porque la Organización Mundial de la Salud en el año 2017 emitió un comunicado donde ellos advertían sobre los organismos, de una lista de los organismos que tenían que hacerse foco a nivel clínico para el desarrollo de nuevos fármacos y para el manejo de los mismos. En rojo ustedes pueden observar aquellos cuya cuidado es urgente. En amarillo, mostaza, pueden ver los que son de alto riesgo, y los de medio riesgo en amarillo canario. En esta presentación vamos a hablar más de aquellos cuya importancia es alta, que son Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa y la familia Enterobacteriaceae. Todos ellos son resistentes a carbapenem o CRE, por sus siglas en inglés. Y voy a hablar primero de los antibacteriales, que son la familia de enterobacterias que está mencionada en esta diapositiva. Ellos tienen diferentes mecanismos de resistencia. Algunos son productores de carbapenasas, otros son productores de BLES. BLES es en español enzimas de beta-lactamasa de espectro extendido. Algunos también han expresado resistencia a polimicinas, los voy a hablar también un poquito más adelante porque esto es muy preocupante. Y lo más preocupante de esta familia es que tienen una gran facilidad de adquirir genes de resistencia a través de plásmidos y transposones. La selección de resistencia en los fármacos es cada vez mayor, y también la identificación de estos organismos y de las enzimas que participan en la resistencia antimicrobiana es cada vez más difícil, por lo cual estos organismos son de los más preocupantes. De los mecanismos de resistencia más conocidos de la familia de enterobacteriales están los SBL, son las familias de productoras de BLES o SBL en inglés, que son enzimas de beta-lactamasa de espectro extendido. Estas enzimas son capaces de hidrolizar los enlaces químicos de los beta-lactámicos más comunes, como penicilina o ampicilina. Se describieron hace mucho tiempo y son los más descritos en la literatura. Entonces, siendo que estas bacterias pueden realizar los antibióticos más comunes, son de gran importancia y de gran impacto.
Asimismo, se les denomina también CRE, que son enterobacterias resistentes a carbapenemas, y esos son por dos métodos. Una es por pérdida de purinas y la otra, que tampoco me voy a dedicar mucho a la parte detallada de estos mecanismos, la otra es por producir enzimas carbapenasas, que esas van directamente contra los medicamentos carbapenem, que son los medicamentos de uso muy común para estos tipos de organismos. Las porinas se encuentran, como muchos de ustedes saben, en la pared, en el espacio periférico de la pared de las bacterias, y nos sirven para el paso del antibiótico hacia la célula microbiana. Cuando hay un antibiótico que está amenazando a la bacteria, lo que hace la bacteria es soltar su porina o cerrarla para impedir el paso de ese antibiótico. Entonces, eso es uno de los mecanismos más comunes. Y los otros dos son producir enzimas que van directamente contra los antibióticos de interés. Y bueno, ¿cuáles son estas enzimas BLES? Pueden hidrolizar los antibióticos más comunes, como son las aminopenicilinas, ya sea ampicilina, amoxicilina, que son los que más comúnmente pueden encontrar en la farmacia, o los que más comúnmente el médico señala o prescribe. Estas enzimas BLES también pueden hidrolizar cefalosporinas de primera, de segunda, de cuarta y hasta de quinta generación, por eso su importancia. Y además también son capaces de hidrolizar monobactams. Uno de los más comunes es Astrionam, y entonces Astrionam no hace nada con estas bacterias. Presentan actividad variable a ceftolozone, tazobactam y piperaciclina tazobactam, y no tienen actividad sobre los carbapenems, llámese avibactam o relebactam. Por lo tanto, obviamente, el uso o lo que la guía de Estados Unidos de Administración de Laboratorios Clínicos sugiere es, como tratamiento, obviamente, es el uso de carbapenems para este tipo de organismos. Esta guía es de este año y cabe señalar que ellos contraindican o mencionan también que no se debe tratar a estos pacientes con CFPM o con piperaciclina tazobactam porque se ha descubierto que tienen peor incidencia, hay mayor muerte y mayor mortalidad cuando se usan estas drogas. Hablemos un poco de los bacterias resistentes a carbapenasas, que son las CRE. Las carbapenasas son las enzimas que inactivan todos los beta-lactámicos, incluyendo carbapenems. Pueden hidrolizar las penicilinas, ampicilina, amoxicilina, ampicilina en sus combinaciones también con sulfabactam, amoxicilina con su combinación con ácido clavulánico, piperaciclina tazobactam y todas las cefalosporinas desde primera hasta la quinta generación, incluso ceftolozano tazobactam, que son de los últimos medicamentos. También pueden hidrolizar las monobactams, excepto las de cadena, la clase beta, y todos los carbapenems. Entonces, cuando se trata de ese tipo de organismos, no se puede dar carbapenems, no se puede dar ninguno, ni ertapenem, ni mipenem, ni meropenem, ni doripenem, que son de los últimos antibióticos generados. No tienen actividad sobre avibactam, excepto la clase A y la D, y ni tampoco por relebactam, por lo cual obviamente estos son sus últimos tratamientos sugeridos, el uso de una combinación de ceftolozano avibactam e incluso avibactam con meropenem, que se ha estado investigando en los últimos años. Tristemente ha habido también ya organismos de esta familia, específicamente el caso de Klebsiella. En Klebsiella ya se han generado mecanismos de resistencia contra ceftolozano avibactam, que es el medicamento ideal o lo que sugiere la guía del 2020 para el tratamiento de estas bacterias, pero ya hay ya se han descrito medicamentos de resistencia y la resistencia va pasando en unos 4 o 5 años ya estará este mecanismo de resistencia en todo el mundo, por lo cual también hay una preocupante cuidado en esta área. Se sabe que Klebsiella, sobre todo la Klebsiella que tiene una cápsula específica alrededor de su célula, mejora la afinidad por ceftazidima y entonces la secuestra y es incapaz de
ceftazidima es incapaz de accionar contra Klebsiella. Entonces, de esta manera, Klebsiella es capaz de inhibir o de resistir ceftazidima avibactam. Se sigue investigando el uso de estronam y meropenem en sus combinaciones, y como ya no hay como tal un origen, o ya no hay nuevos desarrollos de nuevos fármacos, entonces están investigando más hacia las combinaciones que hacia el origen de nuevos fármacos. Como muchos de ustedes también ya sabrán, colistina es el último antibiótico o la última opción para los familia de gram negativos. Hay muchos estudios que contraindican el uso de este fármaco. Sin embargo, se sabe que muchos organismos han dado susceptible para los organismos multiresistentes, por lo cual se ha sugerido o se ha utilizado como el último de los tratamientos, ya cuando de plano ya no hay otros medicamentos disponibles. Entonces, colistina podría ser uno de los medicamentos que podría inhibir el crecimiento de los organismos. Sin embargo, en los últimos años también se descubrió el gen MCR1. Este gen es un gen que da resistencia a colistina. Se descubrió por primera vez en cerdos y en humanos y en China. Y este gen ya se ha descrito en diversos organismos como Klebsiella pneumoniae y Salmonella entérica. En los últimos 4 años ya se ha detectado la presencia de este gen en 30 países, siendo que fue recientemente descubierto. Entonces, al ser colistina nuestra última opción como tratamiento para estas bacterias, pues se ve muy triste el panorama cuando vemos la difusión de este gen MCR1 entre muchas bacterias. Y eso es muy importante, se ha visto, eso se cree que fue por el uso o el aumento en el uso de la colistina, sobre todo en el sector veterinario. En esta imagen podemos ver cómo se ha utilizado colistina en diferentes países alrededor del mundo. Y aquí viene un papel muy importante del sector veterinario. Muchos animales de granja son tratados con antibióticos sin ni siquiera estar enfermos, por ejemplo. Solamente son tratados con antibióticos preventivamente. Y en aquellos que están tratados por una enfermedad, se les ha administrado colistina sin siquiera tener un patrón o un ensayo de susceptibilidad antimicrobiana, que en el caso de veterinaria casi no se hace. Otro de los, bueno, ¿cómo reacciona o qué hacen el gen MRC1? El MRC1 se transmite de una bacteria a otra por plásmidos. Sin embargo, también hay otros mecanismos por los cuales la bacteria adquiere resistencia a colistina. Y uno de ellos es la modificación de lipopolisacáridos. Los lipopolisacáridos son moléculas que se encuentran en la membrana celular, y Klebsiella es capaz de modificar su lipopolisacárido para que este no tenga afinidad por colistina, y entonces colistina no puede hacer nada con ella. Ese es uno de los mecanismos que también se ha descubierto últimamente. Además de la cápsula bacteriana de Klebsiella, que es una de los más comunes. La segunda microorganismo de importancia clínica y en la parte urgente es Pseudomonas aeruginosa. Este microorganismo es un microorganismo oportunista, es un microorganismo que se conoce muy comúnmente por infectar a pacientes que ya están debilitados, o sea, en infecciones intrahospitalarias. Se asocian a neumonías y a bacteremias, y es uno de los principales colonizadores cuando se trata de neumonías. También en el caso de los últimos meses, pues ha tenido mucha importancia, porque los pacientes por COVID, una de las grandes razones por las que hay tanta mortalidad son por las neumonías, y este es uno de los colonizadores predilectos. Se ha visto que en 30 a 40% de los pacientes hospitalizados es capaz de colonizarlos, y aumenta mucho la mortalidad cuando ya se trata de una sepsis en estos pacientes. Tiene resistencia intrínseca, es decir, que ya de por sí genéticamente ya es
resistente a ciertos carbapenems especialmente, y además tiene la capacidad de adquirir resistencia sobre todo a antibióticos nuevos. Está asociada también con la formación de biofilm, lo que le ayuda mucho a sobrevivir, y tiene predilección por lugares húmedos. ¿Cómo es los mecanismos de resistencia de Pseudomonas aeruginosa? La mayoría de ellos es por modificación del sitio blanco, que este es uno de los más estudiados. Es capaz de modificar sus sitios blancos de acción de los antibióticos, y también produce beta-lactamasas, y también es capaz de modificar sus bombas de flujo para que saquen todas las moléculas de antibiótico que ya entraron a su interior celular. Además, también también inhibe o bloquea el paso a través de las porinas que están en su pared celular. Entonces, esos son la mayoría de los que se han descrito en el caso de Pseudomonas aeruginosa. Y recientemente también se describió la DTR Pseudomonas aeruginosa, que se le llama así porque no es susceptible a carbapenems, ni a cefepime, ni a cefoxitatime, ni meropenem, ni ninguno de los carbapenems disponibles actualmente. Asimismo, es resistente o intermedio a ciprofloxacilina, entonces nos deja muy pocas posibilidades de tratamiento cuando se trata de este tipo de cepa. Esta cepa también es capaz de generar otra enzima que se llama AMPC, que también ayuda a destruir o bloquear los antibióticos de uso. Tiene resistencia a meropenem, que eso es algo que no se había visto en los últimos años, y está distribuida globalmente. Estas imágenes son de América Latina, lo quise poner solamente en América Latina por el fin de la audiencia de este seminario. Y vemos gran aumento este es el porcentaje de cepas de Pseudomonas aeruginosa de que son resistentes a carbapenems, que es lo más común. Y vemos la diferencia cuando hay resistencia a meropenem. La mayoría de las anteriores no son resistentes a meropenem, pero la resistencia a meropenem también está aumentando en los países latinoamericanos, siendo El Salvador, Guatemala, Honduras uno de los que más han presentado cepas de este tipo. Acetobacter baumannii. Este es uno, lo quise dejar al final porque es uno de los más preocupantes. Este organismo presenta resistencias a carbapenems intrínsecas, a ampicilina, sulfabactam, resistencia también intrínseca a astronam y fosfomicinas. La mortalidad varía, es de 26 hasta 60% en pacientes debilitados. Forma biofilms. En ella ya se identificó que ceftazidime avibactam no es eficiente y está genéticamente adaptado para seleccionar resistencia a todos los antimicrobiales disponibles. Actualmente no hay mucha distribución de este organismo, pero se esperaría que aumente conforme pasa el tiempo. Es un organismo tan importante que se debe informar control de infecciones cuando se trata o cuando ustedes encuentran este organismo en un paciente clínicamente, sobre todo si está hospitalizado. Para este organismo se recomienda reportar las quinolonas, aunque muy probablemente sea resistente también a quinolonas, y por todos los mecanismos de resistencia que este organismo puede adquirir, solamente está indicado combinaciones de antibióticos o incluso tratar con nuevos antibióticos, como cefiderocol. Sin embargo, también cefiderocol se ha visto un poco no muy eficiente con el organismo y con el paciente hospitalizado. Entonces, debido a que todo esto es, las resistencias han venido en aumento, hay una gran preocupación a nivel mundial por encontrar nuevos medicamentos o, por otro lado, inhibir el aumento de la resistencia. En esta diapositiva vemos cómo ha sido la distribución global, bueno, en América Latina de Acinetobacter baumannii, y vemos la alta incidencia en cepas a lo largo de América Latina.
¿Y por qué es importante el monitoreo de la resistencia antimicrobiana? Hay una selección específica de bacterias, siempre va a haber, van a proliferar aquellas que tienen resistencias importantes, siempre va a haber una selección. Y por otro lado, tenemos la falta de nuevos antibióticos. No se han generado no se han generado antibióticos en los últimos 15 años, solamente tenemos 15 antibióticos en los últimos 20 y lo único que hemos hecho, lo único que se ha tratado todas las compañías farmacéuticas es dar combinaciones, tratar con combinaciones de diferentes antibióticos, pero no hay generación de nuevos y el panorama es que no va a haber, porque precisamente muchas de las compañías farmacéuticas ahorita están dedicadas a la generación de vacunas anti-COVID y porque el costo de la generación de un antibiótico es mucho, son como 2 billones de pesos y la remuneración es baja. Entonces, no esperamos nuevos antibióticos en los siguientes años, por lo cual la resistencia antimicrobiana se tiene que atender desde este tipo de punto de vista, de disminuir el aumento en la misma. ¿Por qué es preocupante el aumento en la resistencia antimicrobiana? 30 pacientes, del 20 al 30% de los pacientes hospitalizados reciben en algún momento antibiótico y se cree que hasta el 50% de los antimicrobiales prescritos es inapropiado, es decir, muchas veces no es la dosis, muchas veces no es el fármaco, muchas veces ni siquiera es un fármaco que ayude a la infección. Muchas veces se da antibióticos cuando es una infección mediada por hongos, por ejemplo. Aproximadamente el 30% del costo farmacéutico de los hospitales de tercer nivel se debe al uso de antimicrobiales. Y del 10 al 30% del costo, de este costo podría ahorrarse mediante la utilización de programas de administración de antimicrobiales. Es decir, programas que nos ayuden a tener un diagnóstico mejor y dar un tratamiento dirigido al paciente, un tratamiento contra el organismo que se trate y en la dosis que se requiera. Si no se hace esto, la Organización Mundial de la Salud calcula que en el año 2500 una persona cada 3 segundos podría morir por una infección por un organismo multiresistente. Asimismo, el hecho de la pandemia y lo que hemos visto en este año ha sido un catalizador. Se habían generado programas desde el 2014 más o menos para inhibir o para parar un poco las tasas de aumento de la resistencia antimicrobiana. Sin embargo, el COVID-19 lo que vino a hacer fue a catalizar y aumentar la resistencia antimicrobiana. La Organización Mundial de la Salud en este año, en junio, emitió ya una alerta para inhibir un poco esto y para formar acciones que nos permitan detener el aumento en esto. Se cree que si no se tratan o si no se genera un descenso en el aumento en la resistencia antimicrobiana, para el 2050 vamos a tener aproximadamente 10 millones de muertes al año por una infección causada por organismos multiresistentes, de tal suerte que las infecciones por organismos multiresistentes va a ser la primera causa de muerte, incluso superando al cáncer, que viene siendo la primera en estos tiempos. Ha habido ya muchos artículos que han advertido sobre el uso indiscriminado de antibióticos en la pandemia. Se cree que la primera terapia, al no saber de un paciente si tiene COVID o no, la primera terapia es el uso de antibióticos sin siquiera necesitarlos, porque en el caso como ya saben, la pandemia es por un virus, entonces los antibióticos no hacen nada. Se han hecho análisis y se ha visto que el 70% de los pacientes que se cree o que tienen sospecha de que son COVID ha recibido tratamiento antimicrobiano cuando ni siquiera lo necesita. Asimismo, ya una vez que se interna el paciente, está hospitalizado, está intubado, también ha habido infecciones secundarias en pacientes por ellos. Por ejemplo, muchos de ellos mueren por una neumonía, que es una complicación, obviamente, de la intubación, o una neumonía adquirida por ventilador, por ejemplo. Ha habido muchos artículos ya liberados en este año que advierten sobre el uso de los antimicrobiales
y el aumento en la resistencia antimicrobiana. En un estudio muy interesante que se hizo sobre todo en pacientes que fallecieron lamentablemente, se han encontrado este tipo de organismos y todos ellos, si los pueden ver, todos ellos son organismos multiresistentes de importancia clínica y de los cuales ya no hay muchos tratamientos o se limita mucho el tratamiento para ellos. Por lo tanto, se requiere coordinación a nivel global para disminuir el impacto a largo plazo y hay una urgente necesidad de identificar y de hacer estudios clínicos que nos permitan tener un resultado relevante o un resultado fidedigno para poder tratar a nuestros pacientes y no nada más dar terapias empíricas como tal. ¿Cuáles son las acciones globales contra la resistencia antimicrobiana y cuáles han sido las estrategias internacionales? Ya ha habido muchos organismos que han hecho un eco o que han levantado la mano. Uno de ellos es la FDA, CDC, EUCAST en Europa, y incluso la Organización Panamericana de la Salud, la PAHO, que está su base es en Paraguay, han levantado la mano y han emitido alertas para implementar programas globalmente para reducir el impacto de la resistencia antimicrobiana o del aumento de la misma. Precisamente el 24, esta semana, terminó un congreso o una semana de la resistencia antimicrobiana donde hubo muchos webinars y se trató este tema. El CDC es uno de los que más llevan la pauta en este punto. Ellos desde el 2014 hicieron programas donde emitieron diferentes tipos de estrategias para mitigar un poco la resistencia antimicrobiana. Ellos se enfocan principalmente a dos grupos, a los enterobacterias SBL y las carbapenems, que prácticamente es el mismo grupo de enterobacterias. Y hay acciones también globales a través de la OMS. Los 5 objetivos específicos de todos estos programas es reducir la incidencia, obviamente, fortalecer también el conocimiento y la vigilancia, es decir, que nuestros clínicos, nuestros médicos y también el laboratorio clínico tenga el conocimiento, esté educado en esta área, optimizar el uso de los agentes antimicrobiales. Y eso solamente se hace teniendo resultados clínicos que sean confiables. Incrementar la información y el entendimiento de todos estos organismos, obviamente para poder tratarlos. Y hacer cálculos del costo del aumento de la resistencia antimicrobiana contra el hecho de no hacerlo. Si se hacen estos cálculos, siempre va a ser mejor implementar este tipo de programas antes que tratar las complicaciones que traería, sobre todo a nivel hospitalario y a nivel de mortalidad de la población. De esta manera, uno de los principales programas, como ya les había comentado, es en Estados Unidos, es el programa GLASS. Este programa es para la vigilancia de la resistencia antimicrobiana y este programa fue generado en el 2017. Este programa detecta resistencias emergentes en todos los organismos mencionados por la Organización Mundial de la Salud, no nada más las enterobacterias, no nada más los que están marcados en rojo. Este programa nos permite ir detectando resistencia emergente, es decir, cómo se va moviendo la resistencia de ciertos organismos a lo largo del tiempo y detectar brotes de nuevas cepas resistentes y también brotes por nuevos mecanismos. ¿Cuál es el papel del laboratorio clínico en este tipo de programas? El papel del laboratorio clínico es precisamente dar resultados confiables y resultados que estén basados en instrumentos confiables también de calidad. Siendo uno de ellos los ensayos de susceptibilidad antimicrobiana de los más importantes, así como la identificación de las cepas que están infectando a los pacientes.
Entonces, el laboratorio de microbiología puede ayudar mucho al éxito de estos programas y eso es dando diagnósticos precisos, sobre todo de susceptibilidad, de identificación y dando las dosis e intervalos de los antimicrobiales que sean efectivos contra estos organismos multiresistentes. Se han generado ya muchos programas de este tipo. El que lleva la pauta es GLASS, sin embargo, en Europa también. El FSA es uno de los programas también que trabaja con organismos de seguridad alimentaria y también veterinaria. NARMS es el que les comento que lleva la pauta. Y todos ellos han utilizado plataformas que dan ensayos de susceptibilidad, resultados verdaderos, eficaces y precisos, sobre todo. Como una parte que ya se había mencionado en la de resistencia antimicrobiana, les habíamos comentado el uso de la colistina. Colistina es el último tratamiento para pacientes, sobre todo que ya fueron tratados con otro tipo de fármacos y no reaccionaron, entonces se pueden tratar con colistina. Sin embargo, se sabe que colistina también tiene efectos adversos. Hay nefrotoxicidad y se ha visto que muchos pacientes incluso pueden morir en lugar de ayudarles, es prácticamente como si no le hubieran administrado nada. Entonces, en este estudio vieron respuesta no favorable, hubo toxicidad y hubo muerte de los pacientes, aún cuando el paciente se dieron un resultado de susceptibilidad anticolistina. Entonces, eso es muy importante porque a nivel latinoamericano, por ejemplo, no sé si ustedes estén muy relacionados, pero hay un programa de control de calidad de ensayos de susceptibilidad antimicrobiana, este es en Colombia, y ellos enviaron una cepa control. Esta cepa era Escherichia coli y tenía el gen MCR1, es decir, tiene resistencia a colistina. Entonces, esperábamos que todos los laboratorios marcaran un MIC resistente y vean los resultados. Hubo laboratorios que reportaron MIC en el rango de susceptibles cuando se sabía que esta cepa ya no lo era. Y esto es muy importante porque si un médico ve un valor de 2, por ejemplo, para su microorganismo, entonces obviamente va a administrar colistina. Y al ser colistina causar nefrotoxicidad, pues podría estar incluso matando al paciente. Entonces esto es muy importante, analizarlo a más detalle y tener un valor o una instrumentación en el laboratorio que nos permita realmente dar el resultado verdadero y no nada más dar aproximaciones como tal. Este fue en el caso de colistina. Y cabe mencionar que 19 de las 20 cepas que dieron susceptible para colistina, obviamente es un dato erróneo, solamente fueron de una única marca de equipo automatizado y este equipo automatizado es más usado en América Latina. Otro caso muy similar, esto también es de este programa, es de Escherichia coli, en el cual es su MIC para piperacillina tazobactam. Es una Escherichia coli SBL, es decir, que es resistente a carbapenasas. Y vean la diferencia que hay tan grande entre los laboratorios. Unos laboratorios reportaron menor a 4, otros 8, otros 16, y hubo uno que reportó resistencia. Entonces, hay una gran dispersión de los resultados aún con cepas controles. Esto es en América Latina y esto es un hecho. Entonces, el laboratorio tiene que dar resultados de calidad y precisos y tener instrumentación que le permita precisamente trabajar con este tipo de cepas resistentes y dar resultados fidedignos. Otras discrepancias de los métodos disponibles, sobre todo en América Latina. Muchos han visto ya también las diferencias que se presenta con cefiderocol en disco y ya hay muchos datos también y muchos artículos. Ya es muy conocido laboratorios
que tienen sistemas automatizados y que dan resultados erróneos para colistina, vancomicina, incluso para polimixina B. Por lo tanto, de las cosas que debería hacer el laboratorio o que debería de ser incluso mandatorio es tener la instrumentación de calidad que le permita la emisión de resultados correctos y precisos, estar actualizado en los fármacos de nueva generación disponibles para organismos multiresistentes. Los organismos multiresistentes sí es cierto que no son la mayoría, son pocos, sin embargo hay un aumento de ellos, entonces es importante que tengamos la tecnología para poder detectarlos. Tiene que garantizar que los resultados que están emitiendo son los más precisos. Y tiene que estar completamente informado de los nuevos guías internacionales y de los nuevos puntos de corte emitidos en las guías internacionales. Las guías internacionales se van actualizando cada año y van dando sugerencias dependiendo de cómo se van moviendo precisamente los puntos de corte o las resistencias antimicrobianas. Todo ello le permitiría al laboratorio detectar nuevas cepas. Eso es algo muy importante y es algo que, por ejemplo, en el caso de Klebsiella, cuando se detectó esa cepa que tenía la cápsula, fue nueva. En el caso también de, este es un hongo, a Candida auris, también se identificó como una cepa completamente resistente a los azoles, que son los medicamentos por definición los más usados para hongos. Entonces, tener este tipo de instrumentación le permitiría al laboratorio detectar nuevas cepas, detectar nuevos organismos emergentes, estableciendo una línea base de emergencia, de MIC, por ejemplo, y después ir viendo cómo se mueve a lo largo del tiempo. Asimismo, le permite alertar sobre microorganismos raros o virulentos, por ejemplo, aquellos que son resistentes a carbapenasas. Una vez que el laboratorio de referencia se une a un tipo de programas, esos programas tienen la obligación de reportar todos los organismos que son multiresistentes, precisamente para que ellos hagan un control y vean y que hagan este tipo de reportes a nivel regional o a nivel mundial y cómo se están moviendo los organismos multiresistentes. Además, les permite evaluar la efectividad de medidas preventivas y correctivas. Este artículo es uno de los más divulgados y de los más utilizados. Este habla de las diferencias que hay en los ensayos de susceptibilidad antimicrobiana en el caso de polimixina. Y este ensayo ya fue corroborado tanto por el CLCI como EUCAS, donde emiten que solamente las microdigestión en caldo o el método de referencia debe ser utilizado para este tipo de fármacos, polimixina y colistina. Asimismo, otra obligación del laboratorio clínico es revisar las advertencias que se han generado por los organismos o las guías internacionales. Y estas advertencias están libres y están accesibles online. Cualquiera puede entrar y puede revisar este tipo de advertencias en el uso de una o de otra tecnología, dependiendo del fármaco que se trate. Esa también es obligación del laboratorio. Así como les había comentado, las actualizaciones que haya en las guías que estén llevando a cabo. Hay dos guías, las más comunes, que son la CLCI y la de EUCAS para Europa. Y es importante que el laboratorio esté actualizado en estas guías. Por ejemplo, la guía de CLCI de M100 del 2020 cambia completamente los puntos de corte para colistina, polimixina B y levofloxacilina. Y esta es una obligación que tiene el laboratorio, tiene que también hacer ese cambio, porque no es lo mismo reportar un valor que antes les daba susceptible y probablemente ahora ya les da intermedio o les da resistente. La guía de este año, por ejemplo, aplica cambios para estos fármacos y estos aplica para enterobacteriales, Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter baumannii, son los más importantes.
Asimismo, les menciona recomendaciones y indicaciones especiales. Por ejemplo, para tamizar colistina solo debe usarse microdilución en caldo o en su momento dilución de discos. Ningún otro método automatizado puede utilizarse. Para tamizar polixina B, el único recomendado es microdilución en caldo, y esto precisamente por este tipo de variaciones que se han observado. La microdilución en caldo, ¿qué es lo que les ofrece? Les ofrece un valor MSI real y preciso contra los equipos automatizados que solamente hacen un cálculo del valor MIC. Se ha visto cambios cuando se comparan los dos sistemas, y cuando uno nos puede dar, por ejemplo, un valor MIC de 4 microgramos por mililitro, el otro nos da mayor de 32, lo cual, aunque en interpretación sea similar, en valor no es lo mismo y no nos permite todo esto que les acabo de mencionar, sobre todo detectar esas resistencias emergentes. Asimismo, es importante que nuestra tecnología tenga los últimos antimicrobiales disponibles, como es el caso de Cefiderocol, porque le da al médico y le da también al paciente el acceso a las terapias disponibles, sobre todo cuando eso es una diferencia entre la vida y la muerte, cuando se trata de un organismo multiresistente. Asimismo, un valor ya como tal numérico nos permite el monitoreo de resistencias emergentes y cómo hay cambios en las mismas. Y bueno, esa es la información que les quería comentar. Como conclusiones, se espera, o prácticamente ya es un hecho, que va a haber un aumento de la resistencia antimicrobiana post pandemia, precisamente por todas estas acciones que les he comentado que ha pasado con el manejo del COVID, y que es imposible, se determinó que es imposible que se dejen de pasar. Hay un movimiento muy importante en la administración de antibióticos, incluso antes de ser diagnosticado con COVID. Por otro lado, todos los antibióticos que se están dando son de alto espectro, y eso también va a hacer que haya un aumento en la resistencia antimicrobiana. Y el laboratorio clínico tiene un papel crucial en ese aspecto. Entonces tiene que dar resultados precisos y resultados reproducibles. La microdilución en caldo es el método gold standard y es el único que nos va a dar este tipo de resultados precisos y que puedan ser reproducibles, y sobre todo que pueden ser administrados a terapia. No es lo mismo tener un valor mayor a 32 que tener un valor de 16 microgramos por decilitro que se puede utilizar directamente en la terapia en ese paciente, por ejemplo. Reportar el hallazgo de organismos multiresistentes y de nuevas cepas también es muy importante, y eso se tiene que hacer a control de infecciones. Los laboratorios deberían acoplarse, deberían unirse a uno de estos programas que se están generando. Hay uno muy bueno que es de la Organización Panamericana, y ellos también pues están haciendo programas para poder disminuir el impacto, sobre todo de la resistencia emergente. Y se debe hacer un monitoreo y seguimiento de la resistencia. Todos los gobiernos deberían de hacerlo. Desafortunadamente no todos los gobiernos están en este mismo sentido. Por ejemplo, yo sé que en Nicaragua hay muchos organismos multiresistentes, sin embargo ellos nunca se han adaptado a este tipo de programas. México tampoco emitió sus organismos multiresistentes, al menos no al CDC en este año, cuando se venía haciendo cada año. Entonces esto es muy importante, hacer un monitoreo y un seguimiento para ver cómo va a estar cambiando, sobre todo en los siguientes años y en esta época post pandemia, que va a haber un cambio muy radical en este momento a la resistencia. Esas son mis conclusiones, y si tienen alguna duda lo pueden hacer mediante el chat. Dora, no sé si alguien tenga alguna duda ahí que te haya comentado. Muchas gracias, Arely. Sí, tenemos aquí un par. La primera es, ¿por qué Mycobacterium tuberculosis no está incluido en la lista de microorganismos críticos para la OMS?
Mycobacterium tuberculosis es un caso especial. Mycobacterium tuberculosis también hay una resistencia, ya hay cepas que tienen resistencia. De hecho, incluso se calcula que más o menos 500,000 personas han sido infectadas al año por cepas resistentes de Mycobacterium tuberculosis. Sin embargo, está en otro tipo de programas. Se considera de impacto, sí, en la resistencia microbiana, pero tiene otros programas y otros fondos. Entonces, por eso no está incluido en esta lista. Pero sí, definitivamente es un organismo multiresistente de preocupancia también. Muchas gracias, Arely. Acá tenemos otra. Dice, ¿las tiras de gradiente sirven como sistema manual de susceptibilidad de colistina? Las tiras de gradiente definitivamente ya no sirven para colistina. Lo que marca el CLCI y el EUCAST, depende de la guía que utilice el laboratorio, las dos ya dijeron que tiras de gradiente no se deben de usar para colistina. Lo que podrían usar son, obviamente, microreducción en caldo como método de excelencia, o discos, susceptibilidad en discos. Obviamente la susceptibilidad en discos trae subjetividad en los resultados. Sin embargo, si se tiene tira de disco o tira de gradiente, definitivamente tira de disco es lo que se debe de utilizar. Tiras de gradiente no, jamás. Muchas gracias, Arely. Acá tenemos otra. ¿Cuáles son las opciones recomendadas para susceptibilidad a colistina? Las opciones de medicamento. Solo nos ponen cuáles son las opciones recomendadas para susceptibilidad a colistina. Ok, bueno, si fuese de medicamento, lo que se hace es valorar al paciente, sobre todo nefrotoxicidad. Y si estamos hablando desde el laboratorio, lo que se recomienda para susceptibilidad a colistina, pues tiene que ser disco y microneedrocina en caldo. Tiras de gradiente definitivamente no. Perfecto, muchas gracias. Tenemos si Candida auris es considerado un organismo multiresistente. Sí, Candida auris es un organismo multiresistente de importancia clínica y se unió a Clavatra, que también es de importancia clínica porque son susceptibles ambos a los azoles, miconazol, a todos los azoles. Candida auris trae una resistencia intrínseca. Sin embargo, no fue considerado tampoco en esta lista por la OMS porque hay algunos medicamentos como el isavuconazol que reaccionan muy bien contra Candida auris. Desgraciadamente, Candida auris no hay isavuconazol en todos los países y Candida auris también es un organismo multiresistente que debe ser informado al CDC, por ejemplo, porque es un organismo que se descubrió hace poco y necesitamos empezar a detectar en qué país está. En América Latina ya se ha presentado en Perú hay muchos. En México se han presentado pocas cepas, sin embargo, es de los organismos que todavía podemos controlar su diseminación alrededor del mundo. Listo, Arely. Nos llega aquí otra pregunta, dice, si tú sabrías qué posibilidad habría del resurgimiento de microorganismos ya supuestamente controlados. Mucha. De hecho, por ejemplo, en el caso de Mycobacterium tuberculosis, se pensaba que iba a ser de las enfermedades ya erradicadas. Y cuando hubo este tipo de mecanismos, se descubrieron mecanismos de resistencia en Mycobacterium tuberculosis, pues obviamente otra vez ha aumentado el índice de tal suerte que es una enfermedad que tiene tanto tiempo, pero no ha sido erradicada. Ya en estas alturas ya no debería de haber Mycobacterium tuberculosis en el mundo. Sin embargo, los medicamentos los mecanismos de resistencia de los organismos nos están ganando la lucha. Cabe señalar que obviamente una generación de un
organismo es en 30 minutos, sobre todo si es Escherichia coli, cuando en la de humanos pues somos, no sé, unos 25, 30 años, son generaciones. Entonces ellos nos están ganando la lucha en este sentido. Sí podría haber de aquellos organismos que ya se creían que ya habían desaparecido. Muchas gracias, Arely. Tenemos otra por acá. Dice, sí, en el caso de organismos del área veterinaria, ¿qué guías internacionales se deben seguir? En el caso de organismos del área veterinaria, de hecho, este tipo de programas, en las primeras reuniones de la Organización Mundial de la Salud no se contemplaba el área veterinaria porque se creía que no influía tanto, solamente se convocaron como zonas de impacto clínico. Sin embargo, el uso de colistina en el área veterinaria nos volvió a traer resistencia y fue el famoso aparición de este mecanismo, este gen, MCR1. En el caso del área veterinaria para susceptibilidad antimicrobianas, el CLSI tiene unas guías, que es la BET, la pueden consultar como BET01, me parece, y BET02. En el caso de EUCAS no estoy muy segura, pero también debe haber guías ya internacionales que les permitan seguir ensayos de susceptibilidad antimicrobiana y también de identificación de organismos multiresistentes. Hay en línea también pueden encontrar, hay un journal muy importante de resistencia antimicrobiana y ya han encontrado, por ejemplo, en la orina de cerdos, organismos multiresistentes como Escherichia coli resistente con el gen MSR1, por ejemplo. Entonces, las guías, en el caso de BET, son, así se llama, BET01 del CLSI, las pueden encontrar. Muchas gracias, Arely. Tenemos por acá otra más. Dice, ¿qué hacer para que en nuestros países se retome la importancia de la vigilancia RAM, ya que prácticamente está abandonada? Sí, ¿qué hacer? Si somos profesionales de la salud, tenemos toda tenemos que convocar a nuestros superiores y darles este tipo de hallazgos, darles este tipo de artículos. Si somos laboratoristas, si tenemos un laboratorio clínico, reportar el hallazgo de organismos multiresistentes y desde ahí podemos empezar. Reportar el hallazgo de organismos multiresistentes, por ejemplo, al CDC no hay ningún costo, a la Organización Panamericana de la Salud, que está en Paraguay, tampoco hay ningún costo, y entonces esto de alguna manera podría generar este tipo de reacciones por parte de las autoridades federales. Desafortunadamente también en el caso de México este año no se reportó, pero sí se venía reportando. Todavía en el año 2019 formábamos parte de este tipo de programas. Otros países como en Nicaragua no han reportado, sin embargo es seguro que tienen este tipo de organismos multiresistentes. Entonces, lo más importante es informar y mantenerse informados y participar en todo ese tipo de webinars y del conocimiento y a los superiores sobre todo, hacerles saber de esta importancia. Mira, Arely, nos piden tu opinión, si crees que neumococo se puede volver resistente a vancomicina por el tratamiento en pacientes con COVID. Podría ser, de hecho, lo que se espera con COVID es que surjan nuevos hallazgos en resistencia. Hay uno muy interesante que lo reportaron, me parece que en Colombia, el doctor Germán, que es un switch nada más que hace, que es modificación en la diana de su molécula blanco. Yo no soy especialista en el área, a mí no me quedaría mucho que decir en esa parte, pero yo creo que en el caso de las gram negativas, sobre todo, no tanto en el caso de las positivas, en el caso de las gram negativas, ellos tienen una infinidad de mecanismos y se siguen descubriendo muchos más, y el hecho también de pasar este tipo de mecanismos de una a otra, pues debería de alertarnos, debería de preocuparnos. Bueno, No es la mejor para responder la pregunta, pero yo creo que no lo descartaría. Sí, seguramente.
Bueno, nos quedamos ya sin tiempo prácticamente, no sin antes agradecerles su tiempo por conectarse con nosotros. Les acabo de mandar también vía chat, si ustedes quieren acompañarnos. El día de hoy comenzamos con un evento de microscopía, empezamos con las ponencias básicas. El día de mañana continuamos también con ese evento, es un evento un poquito largo, empezamos desde las 9 de la mañana y continuamos con varias pláticas, igual de los especialistas en microscopía, hasta las 2 de la tarde. Los invito muchísimo a que asistan. Principalmente vamos a tener pues invitados también del área, digamos, como investigación, pues digamos, invitados externos. Por favor, no dejen de inscribirse y nuevamente reiterarles, pues, el invitarles más bien a que vengan a visitarnos al Centro de Experiencia Cliente aquí en México. Pueden también contactarnos a través de estos, que son los contactos que nos coloca aquí Areli, y pues nosotros quedamos de mandarles el material de estas charlas. Muchísimas gracias Areli, tu ponencia estuvo súper y pues estamos en contacto con todos. Cuídense y tengan bonita tarde. Muchas gracias por su tiempo y ahí estamos en contacto para lo que necesiten. Muchas gracias, Areli.